Muy buenas tardes, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias a Mateo capítulo 5. El Evangelio de Mateo. Damos gracias al Señor de que hemos terminado una carta más, la segunda carta de los Tesalonicenses. Y con el favor del Señor vamos a comenzar ahora una nueva serie. Vamos a estar estudiando el Sermón del Monte. Simplemente voy a leer el versículo 1 y 2 y después vamos a orar. Mateo 5, versículo 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos a orar, hermanos. Señor, venimos ante ti, Padre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra, Señor, conocerla más, adorar tu majestad, Señor, tu soberanía, tu santidad. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en este tiempo, Señor, y que podamos ser movidos, Señor, a mayor anhelo, Señor, a un deseo más grande de conocerte, Señor, y tu justicia, Señor. Revélanos, Señor, en esta serie lo que tú quieres de tu iglesia, Señor, de tu pueblo y cómo debemos ser como creyentes, Señor. Sé tú con nosotros en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Así que, como ya les mencioné, vamos a estar estudiando esta serie en el Sermón del Monte. Lo vamos a hacer de una forma panorámica, es decir, no vamos a ver versículo por versículo, por ejemplo, en este caso, todas las bienaventuranzas, o más bien, no las vamos a dedicar un estudio a cada una de estas, aunque podríamos, sino que vamos a ver bloques conjuntos de todo el Sermón del Monte. Y así el día de hoy vamos a ver las bienaventuranzas. Y esto, mi anhelo, hermanos, es de poder verlas de una forma panorámica, el Sermón del Monte, que es Mateo 5 hasta el capítulo 7, para que podamos ver lo que el Señor enseña y predicó nuestro Señor y enseñó en este sermón que Él predicó, que Él está registrado para nosotros. Y de forma de introducción, hermanos, para introducirnos al Sermón del Monte, este es el primero de 5 discursos que el Señor dirigió a sus discípulos o a alguna multitud que le seguía. Y estos son registrados en el Evangelio de Mateo. El primer sermón, el primer discurso del Evangelio es el Sermón del Monte. Luego tenemos el discurso de la elección de los 12 en el capítulo 10. Luego tenemos las parábolas del reino en el capítulo 13. En el capítulo 18 tenemos el discurso de la relación entre hermanos, la disciplina de la iglesia. Y finalmente tenemos el último discurso, que es el discurso de Mateo 24. ¿Recuerdan? El discurso profético del Señor. Y esto es importante notar, hermanos, porque uno de los propósitos del evangelista de Mateo es testificar que Jesús es el Mesías. Y escuchen, y él quiere testificar que Jesús es el Mesías en sus oficios como rey, como sacerdote y como profeta. Particularmente cuando vemos a nuestro Señor dar discursos en el Evangelio de Mateo, lo vemos en su función de profeta. Escuchen, pero es un profeta aún mayor que Moisés. Es un profeta mayor que Moisés. Como dice Hebreos 3, Deuteronomio 18:15, si pueden ver rápidamente, y lo voy a empezar a leer, pero para que lo apunten, Deuteronomio 18:15, Moisés mismo profetizó que se levantaría un profeta. De Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que el mismo Moisés profetizó
que se levantaría un profeta mayor que él, al cual el pueblo tenía que escuchar. Y escuchen, así algunos estudiosos, al considerar que Jesús es el profeta que es mayor que Moisés, al ver que hay 5 discursos, y esta es una observación que han hecho, dicen o argumentan que Mateo esto lo hace de una forma a propósito. Pone 5 discursos haciendo referencia a los 5 libros escritos por Moisés, el Pentateuco. Obviamente esto solamente es una observación que han hecho los estudiosos, pero puede ser bastante importante. Una vez más, vemos 5 discursos y vemos al Señor como profeta. Ahora, habiendo considerado esto, ha habido diferentes personas o diferentes perspectivas acerca del Sermón del Monte. Algunas, y estas controversias o posiciones o diferentes opiniones tienen que ver con cómo se aplica. Algunos, escuchen, han dicho que las demandas y la gran ética que Jesús presenta y demanda en el Sermón del Monte no deben ser aplicadas para los creyentes de nuestro tiempo, sino que deben ser aplicadas a cristianos en un futuro milenio, donde ya no habrá pecado en los creyentes. De nuevo, porque las demandas ellos consideran y ven las demandas muy grandes. Así que ellos argumentan que esto solo aplica en un futuro a creyentes. Obviamente nosotros sabemos que esto es erróneo. Otros, y escuchen, principalmente la iglesia temprana, hermanos, la iglesia primitiva, muchos de ellos aplicó las demandas éticas de este sermón a una clase especial de creyentes, una clase especial de cristianos. Y ellos particularmente, estos eran monjes. Eran los monjes los que iban a poder vivir a la altura de las demandas éticas del Sermón del Monte. Y otros, por ejemplo, como fue en el caso de Martín Lutero, argumentó que que el Señor no solamente interpretó la ley, sino que Él, en el Sermón del Monte, sino que elevó el estándar de la ley de Moisés. Y esto, dice Martín Lutero, esto el Señor lo hizo, elevó el estándar para inducir al pecador al arrepentimiento, para inducirnos al arrepentimiento, para vernos las demandas éticas y decir, no puedo cumplirlas, y así ser movidos a un arrepentimiento. Y hermanos, muchos, esta última perspectiva acerca del Sermón del Monte, muchos, y esto es más que una perspectiva, es más es una forma en la que se ha minimizado el Sermón del Monte, se ha ignorado, y es en nuestro tiempo contemporáneo que se tiene una perspectiva muy sentimental de este sermón y solamente se enfocan en nuestro tiempo contemporáneo. Muchas iglesias evangélicas se enfocan en ciertas porciones y ignoran el todo. Enfatizan los versículos y los pasajes del amor, de amar a tus enemigos, a no juzgar, a sacar primero la viga de nuestro ojo. Y así, muchas veces, esta perspectiva, si la podemos llamar así, es un pretexto muchas veces para tolerar el pecado. Y así ignorando las demandas éticas que hay en este sermón. Ahora, hermanos, sabemos que las Escrituras nos dicen que la consideración correcta de este sermón es aplicable a todos los cristianos de todos los tiempos. El Sermón del Monte, el primero de estos discursos predicados por el Señor, nos revela, hermanos,
nos revela la esencia de la predicación de nuestro Señor acerca del carácter de los ciudadanos del reino. Nos revela cómo es que los hijos de Dios son y cómo han de vivir de acuerdo a la ley de Dios. El Señor no elevó el estándar de la ley de Moisés, sino que regresó al significado original que Dios había dado y se fue al corazón. Se fue al corazón de la ley de Moisés y así Él predica y explica en todo el sermón lo que la ley de Dios requiere. Como dice un comentarista, nuestro Señor no da un nuevo significado a la ley, sino que explica la esencia de la ley, que va al corazón del hombre, a nuestros motivos internos, llamando a los hijos de Dios a vivir reflejando el carácter de su Padre. Ahora, sin duda, hermanos, nosotros podemos ver estas demandas del sermón, y me refiero a demandas, por ejemplo, de si tu ojo te es ocasión de pecar, sacarlo. Cualquiera que vea a una mujer con codicia ha pecado en su corazón, o si has odiado, eres homicida, que van al corazón. Todos podríamos decir, ciertamente nos quedamos cortos de este estándar. Y es verdad, Cristo es el único que cumple a la perfección la ley de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros como aquellos que hemos sido reconciliados y perdonados y vestidos de esa obediencia perfecta de Cristo, de la justicia de Cristo, podemos ir al trono de Dios y ser perdonados y ser capacitados por el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la ley de nuestro Padre. Así que, hermanos, cuando veamos el Sermón del Monte, recordemos que este sermón está dirigido a los discípulos de Cristo, a creyentes verdaderos. Así que no nos dé miedo el Sermón del Monte, sino que veamos la belleza de este y podamos ver la esencia de la ley y del llamado que tenemos como cristianos. Y el día de hoy vamos a ver, hermanos, las bienaventuranzas, el ser, el carácter de los hijos de Dios. ¿Quiénes son cuál es el carácter del verdadero hijo de Dios? El título de estudio, las bienaventuranzas. Y vamos a ver 3 puntos. Y vamos a ver el primer punto, viniendo a Cristo. El punto número 2, bienaventurados. Y finalmente el tercer punto, vamos a ver brevemente las bienaventuranzas explicadas. Así que vean conmigo el versículo 1 del capítulo 5. Veamos el primer punto, viniendo a Cristo. Viniendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Mateo, hermanos, nos dice que el Señor sube, después de ver la multitud, sube a un monte y se sienta y empieza a enseñarles a sus discípulos. Sin embargo, recordemos que el Señor desde el capítulo 4 se nos dice que Él ya enseñaba en las sinagogas, que Cristo ya predicaba el Evangelio. Y esto lo vemos en el capítulo 4, en los versículos justamente anteriores, en el versículo 25, y le siguió mucha gente, el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en el versículo 25, le siguió mucha gente. Así que, hermanos, después de este primer tour, si podemos llamarlo así, de predicación, de enseñanza del Señor en diferentes ciudades, Él testificando quién era con las diversas señales, ahora con una gran multitud y sus discípulos con Él, después de haberlos elegido, el Señor sube a un monte y se sienta con autoridad como maestro y empieza a enseñar.
Usualmente en la antigüedad, hermanos, un rabí, un maestro, se sentaba y enseñaba. En nuestros tiempos es algo diferente, ahora nos paramos y enseñamos desde un púlpito. Pero en aquel tiempo el maestro se sentaba y la gente escuchaba. Así que nuestro Señor se sienta con autoridad y empieza a enseñar. Y aquí quiero dar una breve aplicación. Aunque este sermón, hermanos, está dirigido a aquellos discípulos, a los discípulos, a verdaderos hijos de Dios, aquellos que querían escuchar el mensaje de Cristo y aquellos que serían movidos por el Espíritu Santo a un arrepentimiento, a una autoexaminación, como muchos de nosotros nos hemos visto al haber leído el sermón. Aunque este sermón estaba dirigido a estos discípulos que después serían movidos a una obediencia, escuchen, sin embargo, seguramente había muchos en aquella multitud que solo seguían a Cristo por los milagros, porque podían sacar o aprovechar de Él. Le seguían porque tal vez era políticamente provechoso seguir a este Mesías que los liberaría del poder romano. Y esto lo vemos en diferentes ocasiones en el misterio de Jesús, de nuestro Señor. Y mi pregunta el día de hoy, hermano, para ti es: ¿por qué vas a Cristo? ¿Por qué vienes a Cristo? ¿Qué has venido a ver? ¿Por qué has venido hoy incluso a escuchar la palabra de Dios? ¿Acaso es porque eres un discípulo verdadero? ¿Quieres escuchar la palabra de vida? ¿Eres un verdadero hijo de Dios? ¿Le buscas porque realmente quieres instrucción de Él, el pan de vida? ¿O qué vienes a escuchar? Tal vez vienes simplemente porque es moral y quieres escuchar un poco de moralidad. Es algo incluso popular en nuestra cultura el día de hoy, escuchar un poco de doctrina conservadora. ¿Por qué vienes a escuchar a Cristo? Ahora, para el hombre carnal que puede venir y puede ir a la iglesia y tener ciertas buenas intenciones, el hombre carnal, aunque pretenda ir a Cristo, las palabras de este sermón serán poco provechosas y gratas para él. Así que nuestro Señor, hermanos, sube al monte y lo que Él empieza a predicar, las primeras palabras que Él predica en este sermón, dirigida a sus discípulos son, vean el versículo 3 conmigo, el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Bienaventurados. Él empieza a predicar palabras de bienaventuranza. En este pasaje, hermanos, y aquí vamos a entrar a nuestro segundo punto, bienaventurados. En este pasaje tenemos 8 declaraciones de bienaventuranza. Y sin embargo, hermanos, noten que solo 7 son en relación al carácter. Solo 7 son en relación al carácter. Vean, bienaventurados los pobres en espíritu. Versículo 4, los bienaventurados que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los del limpio corazón. Y bienaventurados los pacificadores. Estas primeras 7, hermanos, nos revelan el carácter del verdadero cristiano. Los versículos 10 y 11 podemos verlas como bienaventuranzas del resultado del carácter piadoso, que es, como vamos a ver más adelante, persecución, sufrimiento.
Pero estas primeras 7, hermanos, nos revelan el carácter del verdadero Hijo de Dios. Son 7 y muchos han señalado que son 7 porque reflejan en la Biblia, el número 7 refleja la plenitud, aquello que es completo, aquello que es perfecto, íntegro. El número 7. Ahora de nuevo, esta es una observación. Y podemos aprender de esto, es que los hijos de Dios tienen un carácter completo, y aquí lo vemos explicado. Cada una de las bienaventuranzas, hermanos, es necesaria. No debemos ver ninguna de estas aisladas, sino que debemos ver cada una en conjunto y en secuencia incluso. Y en secuencia, como bien dice Martin Lloyd-Jones, debemos notar que no podemos llorar si no primero somos pobres en espíritu. Y así consecuentemente. Así que tenemos que ver la integridad, todo el carácter piadoso del creyente, del verdadero Hijo de Dios. Y cada una de estas bienaventuranzas, como vamos a ver, hermanos, tienen una promesa que se cumplen en este tiempo y también serán consumadas en la vida venidera. Ven el versículo 3 una vez más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurados, hermanos, hay 2 palabras en la Biblia. Una que demuestra el favor de Dios, el favor divino, y la otra, la indignación divina. Y estas palabras, la primera para la aprobación es bienaventurados. Y la palabra de indignación es la exclamación ¡ay! ¡Ay de ti!, como dice el Señor en diversas ocasiones. La palabra ¡ay! Se usa para expresar juicio y maldición. Sin embargo, la palabra bienaventurados, hermanos, significa, que viene del griego makarios, que significa feliz, felices. Pero escuchen, esto es más que solo una felicidad superficial y pasajera. Esta es una felicidad del alma. Una felicidad, escuchen, porque tal persona lleva la aprobación divina. Es una felicidad que Dios está declarando sobre una persona. Bienaventurados, felices. Ustedes llevan la aprobación de Dios y pasarán la eternidad con el Señor y recibirán el galardón de gracia. Y hermanos, en nuestro pasaje tenemos estas bienaventuranzas que nos dicen quiénes son los verdaderos felices, los que tienen la aprobación de Dios, aquellos que tendrán las promesas que corresponden a cada una de estas. El reino de Dios, consolación, la tierra, ser saciado, la misericordia, ver a Dios, ser llamado hijo de Dios. Bienaventurados. Bienaventurados. El ser bienaventurado, hermanos, como leímos en el Salmo 1 al principio, tiene que ver con aquel hombre que teme a Jehová. Pero escuchen, se humilla ante Jehová y se deleita en obedecer y conocerle. Feliz, Dios dice que es este hombre. Feliz, verdaderamente feliz, Dios lo aprueba. Y ser bienaventurados, hermanos, es por la gracia de Dios sobre la vida de un hombre. Es la mirada del Señor sobre el justo que le teme. Y esta felicidad solamente Dios la puede dar. Es de su aprobación. Y escuchen, solamente un corazón regenerado puede experimentar esta felicidad. Puede experimentar esta aprobación de Dios. Solo aquellos que se humillan
ante Él. Así que, hermanos, te pregunto, ¿por qué tú eres una persona feliz? ¿De dónde proviene tu felicidad, tu gozo? ¿Acaso eres feliz porque Dios ha dicho que tú eres una persona bienaventurada, feliz? ¿Porque tienes la aprobación divina sobre tu vida? ¿Porque te deleitas en escucharlo y humillarte ante Él? Hermano, si tú no eres una persona bienaventurada, feliz, que se deleita en la palabra del Señor, y Dios lo ha declarado bienaventurado, y tu felicidad se encuentra en algún otro lugar, tal vez no tienes la aprobación de Dios, no tienes la bienaventuranza sobre tu vida, y tal vez es la indignación la que puede estar sobre ti. Así que bienaventurados, son felices porque Dios los declara felices. Ahora, hermanos, veamos, ahora sí, de una forma breve, a quienes Dios llama, y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, llama bienaventurados. Aquellos con los que Dios se complace, aquellos que verdaderamente son y serán felices por toda la eternidad. Veamos a nuestro último punto el día de hoy. Las bienaventuranzas explicadas. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor, como profeta, declara esta primera bienaventuranza: los pobres en espíritu. Y como dije, esta es una declaración que está al principio como el inicio de un carácter que corresponde a un hijo de Dios. Cada una de estas bienaventuranzas están en una secuencia lógica y necesaria. Así que tenemos esta primera. Es el inicio de un carácter de un hijo de Dios, aquella persona en la cual el Espíritu Santo está obrando. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y lo que el Señor declara, pobres en espíritu, está haciendo referencia no a una pobreza física, sino, como dice el texto, en espíritu. Pobres en espíritu, y es haciendo referencia a lo más profundo de tu ser. ¿Quién eres tú? Esta palabra, hermanos, pobres, hay una palabra en el griego que se usa para declarar que alguien es pobre, y se usa para referirse a aquellas personas que tienen lo suficiente para sobrevivir. Tienen lo suficiente. Pero no es esta la palabra que se usa aquí. La palabra que se usa aquí para pobres es la palabra que significa mendigo. Aquel que es una persona que es un mendigo. Es decir, que no tenía nada. Y era alguien, para que entiendan, un homeless. Un homeless. Y esta persona usualmente estaba incapacitada, era ciega, coja, enferma. Y lo único que podía hacer era pedir. Y hermanos, esta es la palabra que se usa aquí. Pobres, mendigos. Mendigos espirituales. Es la misma palabra que se usa para referirse al pobre Lázaro. ¿Recuerdan? Había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de la cárcel, que estaba echado a la puerta de aquel, el rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es aquel que es pobre espiritualmente, que reconoce su bancarrota espiritual,
que reconoce que ha pecado en contra de un Dios santo y que no tiene nada que ofrecer. Reconoce que aún sus buenas obras son basura y que están contaminadas. Y lo único que puede hacer es pedir, mendigar, pedir misericordia a Dios y sin embargo no esperar nada. Es decir, no le reclama a Dios, no le exige a Dios, solo puede pedir sin esperar nada en retorno. Y hermanos, esta es la evidencia de un carácter de un hijo de Dios, bancarrota espiritual. Y en el tal hay tal conducta que refleja estas siguientes bienaventuranzas. Te pregunto el día de hoy, ¿eres pobre en espíritu? ¿Reconoces que no tienes nada que ofrecer a Dios? ¿Que estás incapacitado para acercarte a Dios? ¿Que eres como aquel homeless que podemos pensar en downtown? Que solo puede estar acostado y esperar que alguien tenga de él misericordia y le extienda y le dé un pedazo de pan. Bueno, hermano, esos somos nosotros. Esos somos nosotros espiritualmente hablando. Así de gráfico como Lázaro estamos en bancarrota totalmente espiritual. Y sin embargo, hermanos, en esta tan triste situación en la que estamos o estábamos, lejos de Cristo, el Señor dice bienaventurados, dice felices. El Señor dice que estos son los felices, estos son los que tienen la aprobación de Dios, los pobres en espíritu. Dice un comentarista, no son los grandes, los ricos, los orgullosos del mundo que son felices, sino estos los que son bendecidos. Escuchen, porque la verdadera felicidad no reside en las posesiones mundanas, sino en el favor de Dios y en el derecho al reino de los cielos. Hermanos, solo de los pobres en espíritus es el reino de los cielos. Vean qué glorioso es esto. El contraste, el Señor dice que aquel mendigo que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce que no merece nada más que ser atormentado en el infierno, no por perros que lamen sus heridas, sino por las mismas llamas del infierno. Dice el Señor que ellos recibirán el reino de los cielos. Solamente ellos. Dice John MacArthur, ninguna persona hereda el reino de los cielos si no viene mendigando. ¿Eres pobre en espíritu? Y si lo eres, hermano, espero que lo seamos. Consuélate en estas palabras del Señor de ellos, aunque no tengas nada. Y no tenemos nada. Y si lo reconoces, tienes todo, porque tienes el reino de los cielos. En este tiempo ya experimentas las consolaciones de la eternidad, pero un día las serán consumadas todas cuando Él regrese. Veamos la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran, felices. Y esto suena como una contradicción, ¿no es así? Es una contradicción de acuerdo al mundo. Pensamos que las personas felices son aquellos que se ríen, que están disfrutando de la vida, ignorando a Dios. Sin embargo, la risa y el gozo del mundo son pasajeros.
Hermanos, los verdaderos felices son los que Dios ve con agrado. Y dice el texto que son los que lloran. Literalmente son los que se afligen, es la idea. Los que se lamentan. ¿Y por qué lloran? Bueno, viendo la continuidad de estas bienaventuranzas, pobres en espíritu, nuestra bancarrota espiritual, nuestro pecado, estos lloran por su pecado, por su estado y la condición de la humanidad fuera de Cristo. Solamente puedes llorar por tu pecado si realmente reconoces tu bancarrota espiritual. Ahora, esto no significa que el creyente no se goza y no puede disfrutar la vida y siempre tiene que estar deprimido. No, sino que a lo que el Señor se refiere es llorar por el pecado, lamentarse por el pecado. Por la forma en la que habíamos vivido antes, nos lamentamos por ello y lloramos. Y literalmente lloramos. Y también por el pecado aún que resta en nosotros, aún como cristianos. Y lloramos no nada más por nuestro pecado, sino por el pecado que vemos en la sociedad. Nos lamentamos y nos duele. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste por el pecado aún que resta en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que te afligiste en el alma por ver el estado de aquellos que están lejos de Cristo? Bueno, el Señor dice que estos son bienaventurados. Dios los ve con agrado. Estos son los verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados los que lloran. Y vean la promesa, versículo 4. Porque ellos recibirán consolación. Estos serán consolados por Dios. Esta consolación la podemos experimentar en esta vida al ser consolados por las misericordias del Evangelio que hay en Cristo y las esperanzas y las promesas que tenemos a futuro y la esperanza que toda la tierra conocerá al Señor y que muchos vendrán a fe y nuestro lamento se convertirá en gozo. El Señor consolará a los que lloran. De hecho, Dios promete que enviarnos ¿a quién? Al Consolador. El Espíritu Santo que consuela nuestros corazones. Y escuchen, finalmente en la vida eterna, el Señor mismo recibiremos la consolación de Dios que es eterna. Apocalipsis 21:4. Él enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, ¿eres bienaventurado? ¿Lloras por el pecado? ¿Por tu pecado? ¿Por el pecado que ves aún en la sociedad incluso? Bueno, ellos experimentan y finalmente recibirán toda la consolación de Dios. ¿Quieres ser consolado por Dios? ¿Quieres ser consolado por Dios? Lamentate por el pecado. Llora por el pecado. Y verdaderamente serás una persona feliz porque experimentarás la consolación de Dios. Vean el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Noten cómo la pobreza espiritual, cómo el llorar por el pecado, ahora se une esta siguiente característica, la mansedumbre. Literalmente, aquel que es pobre llora, se vuelve una persona mansa, una persona que es pacífica, humilde, apacible, no tiene un gran orgullo,
y no tiene motivos de ser una persona vengativa. Esto es lo que significa ser manso. No es rebelde, es humilde, pacífico, apacible. Dice un comentarista, los mansos son los que se someten calladamente a Dios. Los que pueden tolerar insultos son callados y devuelven una respuesta blanda a la ira. Vemos un ejemplo de la mansedumbre ejemplificada y un contraste en Tito 3. En Tito 3, versículo 2, se los leo. Dice Pablo que así debemos vivir como creyentes. Tito 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos, rebeldes, insensatos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo a unos a otros. Pero Pablo dice, vivan mostrando toda mansedumbre, no pendencieros, amables, humildes, no estarnos peleando. Incluso si sufre un agravio, esta persona que es mansa es pacífica. Recuerdo este ejemplo, mi padre habla de aquellos caballos que se les conoce que son un caballo manso. Un caballo que es manso es un caballo que no es rebelde, es un caballo que es dócil, que se deja guiar. Y así el cristiano en mansedumbre se somete a Dios, es humilde y es pacífico. Ahora, la mansedumbre, y creo que es importante aquí aclarar y explicar en cuanto a los roles o al diseño del hombre y de la mujer, la mansedumbre se ve diferente en un hombre y en una mujer. La mansedumbre en un hombre se ve cuando el hombre no es, primero, rebelde, no es vengativo, no se aira rápidamente, no es orgulloso, no es peleonero, sino como nuestro Señor. Cuando le golpeaban, cuando le agredían, encomendaba su causa al Señor. Él era una persona mansa y humilde. Y esto lo digo porque muchos pueden tener una idea que un hombre entonces no debe ser fuerte, no debe luchar y tener ambición. No, aquí en el hombre se ve de esta forma, no es una persona orgullosa, vengativa, que se aira. Ahora en las hermanas, la mansedumbre se ve tal como Primera de Pedro nos dice, que se adornen con un corazón afable y apacible, un corazón callado y sumiso. Ahí está de nuevo la clave, sumiso a sus maridos. El cristiano en general es manso porque se somete a la voluntad de Dios. El cristiano en general es manso porque se somete a Dios en humildad. Así que Dios dice, el Señor dice que bienaventurados los mansos, los que se someten en humildad, sin orgullo, a Dios. Y hermanos, esto de nuevo es una contradicción, porque la promesa, una contradicción de acuerdo al mundo, porque dice mansos los bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. El mundo piensa que los peleoneros, los vengativos, que ellos van a conquistar el mundo, pero la realidad es que los mansos, los humildes, los que se someten a Dios. Escuchen, qué gloriosa verdad. No tienes que luchar con armas, ni con fuerza, ni con armas carnales como cristiano, sino con mansedumbre podremos heredar la tierra. El Señor mismo dice, ellos heredarán la tierra.
Cristo ya está reconciliando todas las cosas para sí mismo. Y veremos cómo avanzamos así. Y esto será consumado finalmente cuando Cristo regrese y los santos, los justos, los mansos, literalmente heredaremos la tierra y los impíos serán lanzados al lago de fuego. Ya la siguiente conmigo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vean, y muchos han comentado que este es el punto, el clímax de aquel hombre que reconoce su estado espiritual. Tiene hambre y sed de justicia, es pobre, llora, es humilde, manso, y tiene hambre y sed de justicia. Literalmente, un hambre como la de un hombre que no ha comido ni bebido en días. Anhela y tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Ahora, muchos piensan que aquí la justicia a la que se refiere es al anhelo de ser justificado delante de Dios. Es decir, quiero ser declarado justo, inocente por mis pecados. Y en un sentido es verdad. Solo podremos, este es el inicio de este anhelo, ser declarados justos delante de Dios por la sangre de Cristo. Pero creo que aquí la justicia, este anhelo de justicia, es más allá, es un sentido más amplio. Hermanos, la palabra justicia en las Escrituras se usa para referirse a aquella conformidad a la ley de Dios y anhelo por las bendiciones que son acompañadas. Escuchen, una persona justa es aquel que obedece la ley de Jehová. Y aquel hombre que anhela la justicia es aquel que anhela conformarse a aquella justicia de Dios. Ama la ley de Dios y quiere conformarse y obedecerla. Esta justicia y ley podrían ser casi intercambiables, casi. Ahora, hermanos, y evidentemente todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y es necesario ser justificados, regenerados, para ahora anhelar esa justicia. Y es cierto, Cristo nos justifica y nos viste de su perfecta obediencia a la ley. Pero ahora como creyentes anhelamos, tenemos hambre y sed de justicia, de buscar conformarnos a la ley de Dios y ser bendecidos por Él. Tal como el Señor nos llama y nos exhorta a buscar que primero el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y obedecer la ley. Todo lo que Dios declara justo, nosotros debemos buscarlo, habiendo ya sido justificados. Ahora anhelamos obedecer esta ley. Como el hambre y la sed son nuestros apetitos más intensos, nuestro Señor dice que al emplear esta figura aquí, dice un comentarista, se refiere claramente a aquellos cuyos anhelos más profundos son las bendiciones espirituales. Continúa diciendo este comentarista, se ve a muchos hombres y mujeres con hambre y sed de satisfacción sensual, de placeres de la carne. Pero estos son hombres infelices y miserables y a menudo tienen hambre y sed y nunca se sacian. Pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de las cosas de Dios, de la justicia de Dios, del reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Vean la promesa. Ellos serán saciados. ¿Eres una persona que anhela la palabra de Dios, que buscas el reino de Dios y su justicia? ¿O estás enfocado en lo terrenal? Si estás buscando lo terrenal, nunca te va a saciar
el mundo terrenal del pecado. No solo los que buscan el reino de Dios, estos serán saciados. Y la idea es que serán saturados, serán llenos, saciados con abundancia. El Señor, de su abundante gracia, los invita a comer del banquete de la salvación, como aprendimos en Isaías, sin dinero, a probar del banquete de la salvación y ser saciados de este banquete. Hermanos, los cristianos, por estas promesas que tienen hambre y sed, Dios promete saciarnos, saturarnos, llenarnos y preparar un banquete. Hermano, ¿anhelas ser saciado por Dios? Y si sí, gózate porque Él lo va a hacer. El creyente va de gracia en gracia. El Señor abundará y te pondrá los medios y te llevará a crecer más en santidad y te revelará más su palabra y su justicia. Serás saciado y estarás satisfecho y gozoso. Ahora, hermanos, estas primeras bienaventuranzas, como lo declara un comentarista, nos muestran el carácter interno. Ahora, estas últimas tres que vamos a ver rápidamente, nos vamos a mostrar cómo vivimos el carácter, pero ahora en lo práctico. Vean la siguiente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices son los misericordiosos, el hombre pobre en espíritu, que llora, que es manso, que tiene hambre y sed de justicia, al haber sido saciado por Dios, se convierte en una persona misericordiosa. Dios los ve con agrado. Estos son verdaderamente felices. Y la misericordia es aquella persona que no busca su propio interés, sino que es compasiva con los demás. Y el verdadero Hijo de Dios es misericordioso porque sabe que teníamos una deuda con Dios. Y Dios se compadeció de nosotros y nos extendió misericordia. Y ahora nosotros somos misericordiosos. Y la promesa, hermanos, escuchen, es alcanzar misericordia. Ahora esto puede ser confuso, ¿no? ¿Acaso dijimos que Dios ya nos extendió misericordia y por eso somos misericordiosos? Es cierto, Dios nos perdonó a nosotros primero. Pero escuchen, todavía aún pecamos y fallamos y somos necesitados de nuevas misericordias. Y ahora como creyentes, aunque somos justificados, el Señor nos exhorta y nos dice, ¿quieres ser perdonado y experimentar esa continua misericordia día tras día? Sé tú misericordioso. Ahora, de lo contrario, tal vez si tú no eres misericordioso, tal vez ni siquiera has experimentado la primera misericordia de Dios al perdonarte de tus pecados. Pero sí, ahora puedes ver a futuro las misericordias de Dios que son nuevas todos los días. Y si quieres esperarlas, tú ahora extiendes esa misericordia. Y así, hermanos, una vez más cito a John MacArthur. Nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas y extiendes misericordia. ¿Recuerdan aquel hombre que no perdonó la deuda de su consiervo? El Señor fue misericordioso con él, pero él no perdonó. El Señor nos llama a ser misericordiosos, a extender misericordia, y así nosotros recibiremos misericordia. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nadie puede obtener un corazón limpio por sí mismo. Como hemos visto, es por la obra
del Espíritu, por la obra del Espíritu, que Él nos limpia nuestro corazón. Lo que el Señor se refiere aquí, hermanos, es a una pureza de vida en santidad. Un corazón que comienza con un corazón limpio que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y esta exhortación de puros en el corazón era una exhortación a la religión externa de los fariseos, que se preocupaban por los lavamientos externos y el corazón estaba lleno de pecado y endurecido. Pero el verdadero Hijo de Dios, que ha sido lavado internamente, tiene un corazón puro, ahora vive de una forma pura. Y aunque no somos totalmente libres del pecado, porque seguimos pecando, aún así Dios ya nos ha declarado puros. Nuestro corazón es inclinado a la santidad y a la pureza. Y aquí la promesa, hermanos, es ver a Dios. Ver a Dios. Ver a Dios. ¿Acaso no esto es glorioso? Solamente los de limpio corazón verán a Dios. ¿Anhelas ver a Dios? Primero, has sido lavado por la sangre de Cristo. Ahora tu deseo es caminar en santidad. Y aunque aún pecas, pides al Señor, Señor, límpiame mi corazón. Bueno, el Señor dice que tú eres limpio de corazón. Y la promesa es que verás a Dios. Escuchen, no solamente en la eternidad, donde verdaderamente le veremos tal y como Él es, pero si ya hemos experimentado el conocer a Dios. Juan dice en 1 Juan que el que no peca, que el que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Y lo contrario es verdad. El que vive en santidad, en la luz, ha visto a Dios y ha conocido a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Anhelas verlo? El Señor dice, bienaventurados los puros en corazón, en el espíritu. Vean en la novena, el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí tenemos la séptima, que nos da el carácter íntegro de los verdaderos hijos de Dios. Y es la promesa de ser llamados hijos de Dios. Y estos son felices. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la idea aquí, hermanos, es que los pacificadores son aquellos que viven en paz, en tranquilidad, en orden, que tienen la paz de Dios en sus vidas. Pero escuchen, no nada más ellos la tienen, sino que ahora son pacificadores. Son aquellos que promueven la paz. Escuchen cómo dice un comentarista: lejos de sembrar discordia o avivar la llama, su principal objetivo es lograr la paz entre Dios y el hombre, y entre el hombre y su prójimo, haciéndolo en obediencia a Dios y por un principio de amor a Dios y a los hombres. Feliz y que tiene la aprobación de Dios los que son pacificadores. Estos serán llamados hijos de Dios. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, haciendo la paz por la cruz, y nos adoptó como sus hijos. Pero ahora, como hijos de Dios, somos pacificadores. Buscamos promover la paz con Dios y la paz de Dios en el mundo. Ahora, hermanos, ¿eres un pacificador? ¿Buscas la paz en tu vida? ¿Tienes la paz de Dios en tu vida? ¿Y buscas la paz? ¿Eres un pacificador? ¿Buscas reconciliar a otros con Dios predicándoles el Evangelio? Y en términos aún más prácticos,
¿Eres una persona que busca la unidad, el orden en la iglesia, en tu familia? ¿O hay discordia y pleitos? Totalmente lo opuesto a lo que Dios ha demostrado para con nosotros, el Dios de paz que nos salvó. Hermanos, eres pacificador. Hermanos, finalmente veamos los versículos 10 al 12 y los vamos a leer seguidos. Y simplemente voy a dar unos comentarios acerca de estos. Estos son el resultado del carácter piadoso, del carácter íntegro. ¿Qué debemos esperar como creyentes? Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí tenemos, hermanos, el resultado. Todo aquel que quiere vivir de una vida piadosa en Cristo Jesús, dice Pablo, sufrirá persecución. Sufrirá persecución por causa de la justicia, por causa de vivir en conformidad a la ley de Dios, por causa, como dice aquí, por causa de Cristo, porque predicamos a Cristo. Seremos vituperados, perseguidos, se nos dirá toda clase de mal, mintiendo. Pero escuchen, de ellos, dice de nuevo el Señor, es el reino de los cielos. De ellos, dice el Señor, gozaos y alegraos, gócense, porque tienen una herencia aún mayor. Gócense porque no son los únicos que han caminado esta vida de fe, sino que otros profetas ya caminaron esta misma caminar. Tenemos una mayor herencia reservada en los cielos, que ninguna comodidad física viviendo en pecado de acuerdo al mundo se comparará con la herencia que hemos de recibir. Y no nada más eso, sino aún mayor, vivir bajo la bienaventuranza, la felicidad de vivir en el agrado del Señor, recibiendo todas estas bellas promesas del Señor. Y si se dieron cuenta, hermanos, realmente no hay nada que debemos hacer en un sentido. Solo reconoce tu pobreza espiritual. Lamentate por tu pecado. Sé humilde y no seas orgulloso, manso. Ten hambre y sed genuina de la palabra y de la justicia de Dios. Extiende misericordia como Cristo ha sido misericordioso contigo. Busca la santidad y la pureza del corazón. Y busca predicar a Cristo como un pacificador en el mundo. Y todas las bendiciones del reino de Dios son tuyas, aun aunque suframos persecución. Hermanos, espero que hayamos podido tener de una forma panorámica estas bienaventuranzas. Y termino con esta oración de un Matthew Henry. Bendito Jesús, cuán diferentes son tus ideales de las de los hombres en este mundo. Ellos llaman dichosos al orgulloso y admiran al alegre, al rico y al poderoso y al victorioso. Señor, alcancemos nosotros misericordia del Señor, que podamos ser reconocidos como sus hijos y heredemos el reino. Con estos deleites y esperanzas, que podamos dar la bienvenida con alegría a las circunstancias más dolorosas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias que pudimos ver de una forma breve estas bienaventuranzas, Señor, y ser recordados del carácter de un verdadero hijo de Dios.
Y al considerar esta, Señor, reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Y realmente de ahí inicia todo lo demás. Cuando nos humillamos ante ti, Señor. Cuando temblamos ante ti y tu palabra, Señor. Que es que tú nos llamas bienaventurados, felices. Porque tú has prometido, Señor, que nos darás el reino. Y nos darás a ti mismo, Señor. Y gozaremos de ti. Y de todo banquete espiritual, Señor, que tú has preparado para nosotros, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir, a examinarnos si estas son una realidad en nuestras vidas, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.